El tema de este video es máximos y mínimos de una función. El objetivo es poder profundizar más en el análisis de una función, de tal manera que podamos obtener sus máximos y mínimos, así como los puntos en donde la función es creciente y decreciente y poder realizar un esbozo de la función. Este tipo de temas, o más bien dicho, este tema que vamos a analizar, ya cuando estamos hablando de problemas de aplicación, sobre todo se utiliza muchísimo la aplicación en lo que son productividad de empresas. Nos permite saber cuáles son los máximos y mínimos de una función para optimizar el proceso del que se esté hablando. Por ejemplo, pueden ser costos o por ejemplo pueden ser materiales desperdiciados o optimización de materiales en el caso de una producción específicamente. Una parte importante del tema que tienen que recordar, porque está relacionado con el tema, es que la pendiente de la curva de una función es a lo que se le llama la derivada de una función. Debido a que vamos a estar trabajando con pendientes de las funciones que vemos y son curvas las que vamos a estar analizando, vamos a estar hablando de derivadas y vamos a estar estableciendo las derivadas de una función. Tienen aquí la gráfica de una función f de x. Si ustedes se fijan, tiene varias subidas y bajadas esta función. Y tiene algunas anotaciones a las que les pido que de momento no le hagan caso porque voy a regresar a ella en unos momentos más. Esta gráfica, por ejemplo, podría ser la variación de costos en una empresa o la variación de presión sanguínea en un paciente o de temperatura, o podría representar las ventas de algún producto, la resistencia de materiales, de algunos tipos de materiales. Y les digo esto para que puedan aterrizar que este tipo de problemas que estamos analizando se aplican totalmente a la vida real, pero ya por supuesto a un nivel más alto y por supuesto hecho por gente específica para optimizar los procesos, ya sea en el sector salud, en el sector económico, en el sector empresarial, etc. Muy bien, entonces voy a continuar con el tema. Hay algunos conceptos que necesitamos tener claros antes de entrar al tema y son muy sencillos y tienen que ver con las funciones de las gráficas que vamos a estar analizando. Primero voy a ver lo que es una función a lo que se le llama creciente. Si ustedes tienen una función f de x, que en el caso de este ejercicio, la primera es f de x y a la segunda la voy a llamar g de x. Pues si ustedes tienen una función y ustedes ven que conforme los valores de x aumentan, si los valores de y también aumentan, lo que tienen ustedes es una gráfica creciente. Esto es para f de x. Para g de x va a suceder lo mismo. Si conforme los valores de x aumentan, los valores de y aumentan, entonces estamos hablando de una función creciente. Repito entonces, una función es creciente para cuando los valores del dominio aumentan, los valores del rango de la función aumentan. Otro concepto importante es lo que es una función decreciente. Aquí tenemos f de x nuevamente y tenemos a g de x. En el caso de f de x, si ustedes tienen que los valores de x aumentan, pero los valores de y, fíjense en la línea anaranjada, los valores de y están disminuyendo, entonces lo que tenemos es una función decreciente. Si nos vamos a g de x y de nuevo tenemos que mientras mis valores de x aumentan, y de nuevo fíjense en la línea anaranjada, los valores de y están decreciendo, entonces lo que tengo es una función decreciente. Entonces, recapitulando, si los valores
en X del dominio de mi función aumentan y los valores del rango de mi función disminuyen, estamos hablando de una función decreciente. Otro concepto importante es a lo que se le llama punto máximo de una función. Y como tienen escrito aquí, el punto máximo de una función es el punto en el cual la función cambia de creciente a decreciente. Si ustedes se fijan, conforme los valores de X aumentan en esta gráfica, en esta primera porción de mi gráfica los valores de Y aumentan. Pero si yo sigo observando, cuando aumentan los valores de X, ahora los valores de Y disminuyen. Entonces, el punto en el cual mi función cambia de creciente a decreciente es a lo que se le llama máximo de la función. Siguiente concepto es a lo que se le llama punto mínimo de una función. Como dice la definición, es el punto en el cual la función cambia de decreciente a creciente. Entonces, si yo en mi gráfica tengo que conforme los valores de X aumentan, los de Y van disminuyendo. Y si sigo observando los valores de X aumentan, pero ahora los valores de Y aumentan, entonces el punto en donde se realiza ese cambio de decreciente a creciente es a lo que se le llama mínimo de la función. Muy bien. Otro concepto importante que es digno de mencionarse porque tiene que ver con la derivada de la función es a lo que se le llama punto de inflexión de una función. El punto de inflexión de una función es aquel en el que la gráfica cambia radicalmente el sentido de la curvatura. Es decir, pasa de tener esta curvatura a tener esta curvatura, y el punto en donde el sentido de la curvatura cambia drásticamente es a lo que se le llama punto de inflexión. Cuando estoy calculando los puntos máximos y mínimos de manera analítica que tengo un punto de inflexión, cuando la segunda derivada de la función me da 0. Perfecto. Me voy a regresar entonces ahora sí a mi dibujo que tenía hace ratito, que no quise mencionar nada en ese momento porque nos faltaba ver algunos conceptos importantes, y vamos a hacer algunas, o vamos a obtener algunas conclusiones. Primero, ustedes están viendo aquí, en donde yo tengo la línea azul marcada, que estoy hablando de una recta tangente a la curva de la función, y por lo tanto me estoy refiriendo a la primera derivada de la función. Primera conclusión sería entonces que si la primera derivada de una función es mayor a 0, estoy hablando de que mi función tiene una pendiente positiva, y entonces puedo decir que la primera derivada de la función, me va a dar un número mayor a 0. Si por el contrario yo tengo que la recta tangente a un punto de la curva de mi función es de pendiente negativa, eso va a querer decir que la primera derivada, de mi función va a tener valores menores a 0. Siguiente conclusión. Si ustedes se fijan en cuanto a máximos y mínimos, yo voy a analizar, como lo hicimos hace rato en el establecimiento de las definiciones, que voy de valores de menor a mayor en X para mi función. Valores del dominio que van creciendo, voy de izquierda a derecha, y siempre es así, siempre es de izquierda a derecha. Si es así, entonces puedo decir que mi función es creciente en los siguientes intervalos. En el intervalo de A a B, mi función es creciente. ¿Dónde más mi función es creciente? También va a ser creciente en los intervalos de C a D. Y por último veo que también mi función es creciente en el intervalo de E a F.
También puedo observar que mi función es decreciente en los siguientes intervalos. Y de nuevo considero que voy de menos a más en mis valores del dominio. Entonces es decreciente en el intervalo de PAC. También mi función es decreciente en el intervalo de DAE. Aquí, perdón, le faltó un paréntesis y una coma. Muy bien. Por último, si cuando yo esté haciendo mis cálculos, ustedes obtienen que su derivada, su segunda derivada de la función con la que están trabajando da un valor menor que 0, entonces estamos hablando de un máximo en la función. Si por el contrario ustedes obtienen que en sus cálculos el valor de la segunda derivada les dio un valor menor a 0, entonces lo que se infiere es que mi función tiene un mínimo. Muy bien. Todo esto lo vamos a estar viendo ahorita que entremos al cálculo de los valores de manera analítica de la función que me estén dando. Muy bien, regreso y les voy a mostrar un procedimiento sencillo para determinar los máximos y mínimos de una función. Este es importante que lo tengan por escrito para que lo recuerden. Lo que sí les pido es que por favor, cada vez que estén haciendo un problema y tengan alguna duda, se remitan al procedimiento, porque eso los saca muchísimo de cualquier duda que tengan. Muy bien, entonces, primer punto. Derive la función e iguale con 0 dicha función. La función que me den, el primer paso es derivarla e igualarla a 0. Una vez que la tenga igualada a 0, lo que voy a hacer es resolverla. El procedimiento para resolver es a su elección. Pueden utilizar factorización de cualquier tipo que se presente o pueden utilizar la fórmula general. ¿Qué resuelvo? Mejor dicho, cuando resuelvo la función de la primera derivada, ¿qué es lo que obtengo? Lo que estoy obteniendo en ese momento son las abscisas de los máximos o mínimos de mi función. Yo en ese momento todavía no sé si es un máximo o mínimo, pero lo que sí sé es que estoy obteniendo la abscisa de los puntos en donde o se encuentra un máximo o se encuentra un mínimo. A los puntos, cabe aclarar que a los puntos máximos o mínimos también se les llama puntos críticos, por eso aparece aquí la palabra puntos críticos. Muy bien. Después de que yo resolví la función de la primera derivada y obtuve las abscisas de ya sea máximos o mínimos, lo que voy a obtener o lo que voy a sacar ahora es la segunda derivada. Y por medio de la segunda derivada, como veíamos en nuestro dibujo, voy a regresarlo para que ustedes lo puedan checar. Es lo que tenemos marcado como morado. Obtengo la segunda derivada porque por el valor que yo obtenga en mi segunda derivada voy a saber si mi punto crítico es un mínimo o si mi punto crítico es un máximo. Entonces voy a hacer número 4. Evaluar la segunda derivada de la función en cada uno de los puntos críticos. Después de que derivé la segunda derivada. Si al evaluar con los valores de los puntos críticos en la función original, perdón, aquí ya cometí un error. En el punto número 4 se va a evaluar en la segunda derivada, no en la original. Aquí les voy a poner porque esto puede ser un punto de confusión. La evaluación es en la segunda derivada, en f' de x. Ok, entonces, si yo obtengo que al derivar la segunda derivada mi valor es menor a 0, lo que yo obtengo es que f de x tiene un máximo.
Y si al hacer el cálculo de la segunda derivada, la evaluación, yo obtengo que f' de x es mayor a 0, entonces lo que yo obtengo es un mínimo en mi función original. Muy bien. Entonces hasta ahorita, si ustedes se fijan, yo ya obtuve las abscisas de los máximos o los mínimos al resolver la primera derivada. También con esos valores de la primera derivada de las abscisas, al evaluar la segunda derivada, lo que estoy obteniendo es si es un máximo o un mínimo, pero ya de manera segura. Si al evaluar la segunda función da menor a 0, tengo un máximo. Si me da menor a 0 es un máximo y si me da mayor a 0 es un mínimo. Paso número 5. Se obtiene la ordenada de los puntos máximos y mínimos sustituyendo el valor de x en la función original. Entonces, yo hasta ahorita tengo la abscisa, pero la ordenada la voy a obtener sustituyendo el valor de x o el valor de las abscisas en la función original. ¿Esto qué es lo que me da? Esto es lo que me da las coordenadas del máximo y o las coordenadas del mínimo. Porque ya tenía las abscisas y aquí lo que estoy sacando es la ordenada. Entonces, obtengo la ordenada sustituyendo el valor de x en la función original. Siguiente punto, punto número 6. Trazo la gráfica de la función en base a los puntos máximos y mínimos que voy a graficar. Y finalmente se establecen los intervalos en donde la función es creciente o decreciente. Vamos a hacer un problema para ver si ya quedó más o menos claro el procedimiento. Y dice lo siguiente. Obtenga los puntos máximos y mínimos de la función, así como los intervalos a los cuales es creciente y decreciente, y trace la gráfica. Y voy a ir siguiendo el procedimiento. Muy bien, entonces mi función es original. F de x igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 12x más 5. Y el primer paso lo que dice es que tengo que derivar la función e igualarla a 0. Si derivo la función, la primera derivada de la función va a ser igual a 6x al cuadrado menos 6x menos 12. Y a esta primera derivada la voy a igualar a 0. Listo. Ahora voy a resolver, segundo punto, resolver la ecuación obtenida y obtengo las abscisas de los puntos críticos, del máximo o del mínimo. Para que sea más fácil para mí resolver esta ecuación, si se fijan, los tres términos son divisibles entre 6. Como aquí hay una factorización, para mí es más fácil resolver si x cuadrada es lineal. Para mí es más fácil de resolver si el coeficiente de x cuadrada es 1. Entonces divido todo entre 6 del lado izquierdo, divido todo entre 6 del lado derecho. Y me queda x cuadrada menos x menos 2 es igual a 0. Factorizo. Esto ya es más fácil de factorizar. Queda x menos por menos da más y 2 por 1 da 2. Aquí ya puedo obtener que uno de los valores en x es 2 y otro de los valores en x es menos 1. Entonces, ya sea máximo o mínimo lo que yo tenga, las abscisas de los puntos críticos son estas. Perfecto, seguimos. Siguiente punto del procedimiento era obtener la segunda derivada de la función. Entonces yo tengo que la segunda derivada de x va a ser igual y la primera derivada que tenemos es esta de aquí.
Y entonces la segunda derivada sería 12x menos 6. Ok, siguiente paso. Se evalúa la segunda derivada para obtener máximos y mínimos. ¿Con qué valores voy a evaluar la segunda derivada? Con los valores que obtuvimos de x, que eran x igual a 2 y x igual a menos 1. Entonces aquí voy a evaluar para x igual a 2 y para x igual a menos 1. Y entonces segunda derivada de 2 va a ser igual a 12 por 2 menos 6. Y esto me da un valor de 24 menos 6, que es igual a 18. Aquí en este punto, al obtener el valor de mi segunda derivada, este valor es un valor que es mayor a 0. Y si es un valor mayor a 0 la segunda derivada, nosotros habíamos dicho que entonces se trataba de un mínimo. Entonces yo aquí, para un valor de x igual a 2, lo que tengo es un mínimo. Ahora voy a evaluar f segunda derivada de menos 1, que es el otro valor que me falta. Y esto va a ser a 12 por menos 1 menos 6, que me va a quedar como menos 12 menos 6, y el resultado me da menos 18. Aquí este valor que acabo de obtener al evaluar la segunda derivada es un valor que es menor a 0. Y ya habíamos visto que si mi valor es menor a 0, entonces estoy hablando de un máximo. Entonces, para un valor de x menos 1, yo tengo un máximo. Perfecto. Siguiente paso. Se obtiene la ordenada de los puntos máximos y mínimos evaluando los puntos críticos en la ecuación original. Entonces, los puntos críticos, las abscisas de los puntos críticos que yo tengo ahorita son 2 y menos 1. Y si yo evalúo en la función original, entonces voy a sacar la ordenada de cada punto crítico que tenga. En este caso ya vi que es un mínimo y es un máximo. Entonces me regreso a mi función original y voy a evaluar para 2. Y entonces tengo que sería en mi función original 2 por 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 5. Entonces f de 2 va a ser igual a 16 menos 12 menos 24 más 5. Y f de 2 es igual a menos 15. Muy bien, entonces aquí lo que yo tengo es que para f de 2 yo tenía un mínimo. Entonces mi conclusión para todo este procedimiento es que tengo un mínimo en un punto de abscisa 2 y un punto de ordenada menos 15. Ahora todavía me falta evaluar el otro valor de la función, que sería menos 1. Y entonces tengo en mi función original, sustituyendo, que f de menos 1 va a ser igual a 2 por menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado menos 12 por menos 1 más 5. F de menos 1 va a ser igual a menos 2 menos 3 más 12 más 5. Y f de menos 1 va a ser igual a 12. Ok, entonces aquí
sé que para un valor de x igual a menos 1, ya habíamos visto que tengo un máximo. Entonces puedo decir como conclusión de todo esto que tengo un máximo en el punto de abscisa menos 1 y de ordenada 12. Me piden también que obtenga la gráfica, y es lo que vamos a hacer enseguida. Pongo mi eje de coordenadas. Marco los ejes. Pongo una escala apropiada para mi dibujo. Voy a pedir que me den un momento en lo que graficamos aquí. No se anotan muy bien los números por la pluma, pero también llevan de 2 en 2 y en X va de 1 en 1. 2, 4, 6, 8. 14, 16. Ok, perfecto. Entonces tengo yo que mi máximo quedó en el punto menos 1,12. Menos 1,12 queda aquí. Y también obtuve que mi mínimo quedó en el punto 2, menos 15, que queda aproximadamente por aquí. Muy bien, entonces acuérdense, siempre tanto mi análisis como mi gráfica yo la tengo que empezar de izquierda a derecha. Y acuérdense que los valores de X van aumentando y los valores de Y van aumentando o disminuyendo dependiendo de lo que tenga. Como lo primero que yo me encuentro es un punto máximo, quiere decir que para tener un punto máximo mi función en ese intervalo es creciente. Entonces tiene que venir de abajo. Entonces el esquema de mi gráfica es aproximadamente este. Mi gráfica es creciente en ese intervalo. Después aquí abajo tengo un punto mínimo y pues obviamente mi función en ese intervalo tiene que ser decreciente. Y posteriormente de aquí, si ya llegué a un punto mínimo, la siguiente sección tiene que ser creciente. Perfecto. Entonces ese sería el bosquejo de mi función. Voy a poner aquí unos valores, porque los voy a necesitar ahorita, para el eje X negativo, porque el siguiente dentro de la instrucción, el punto siguiente que me pidan es los intervalos en donde la función es creciente y decreciente. Entonces el intervalo donde mi función es creciente será desde, como aquí mi gráfica sigue, mi función es creciente en este segmento, que sería desde menos infinito en X, porque esta se sigue abriendo, hasta un valor de menos 1 en X. O sea, vengo así y hasta este punto es creciente. Entonces, de menos infinito, menos 1. Acuérdense que los intervalos que voy a sacar son con respecto al dominio, no con respecto al rango, es con respecto a los valores en X. Pero hay otra sección donde mi gráfica también es creciente. Entonces aquí es unión con, este es el intervalo en el que es creciente. Y como aquí mi función se sigue abriendo en X, pues entonces yo tengo que